Bien, vamos a seguir con el análisis del segundo capítulo de Mil Mesetas, 1914, uno o varios lobos, enganchando con lo que decíamos en el último capítulo. La noción de multiplicidad es clave en este capítulo. Frente al uno del significante, el padre y la ley se proponen multiplicidades que no se unifican ni se subordinan. Hablábamos de la manada. La manada es una multiplicidad no numérica, sino intensiva. No hay un lobo que organiza a los demás, sino una proliferación de singularidades que componen un movimiento. El deseo funciona así. No parte de un origen, el padre, la madre, sino que se despliega en múltiples trayectorias sin centro. Deleuze-Guattari introducen además el concepto de plano de consistencia. Este concepto ya lo vimos en el libro que es la filosofía, en el que se dan los devenires. Recordamos el plano de inmanencia en el que se dan los conceptos, el plano de consistencia en el que se dan los devenires. Este plano no es ni un sujeto ni un objeto, sino una zona de indiscernibilidad, donde las formas se deshacen, las identidades se diluyen y las intensidades se propagan. Es ahí donde los devenires se inscriben, se vuelven posibles. En este plano, el deseo no busca objetos, como en Freud, ni responde a una carencia. El deseo produce realidades, produce manadas, produce agenciamientos, produce líneas de fuga. El problema del psicoanálisis es que lo reduce todo a la escena familiar, padre, madre, hijo, a la escena edípica, al teatro de Edipo, y convierte cada expresión del deseo en un retorno a esa estructura fija. Por eso los autores dicen que el psicoanálisis edipiza todo, incluso los sueños más salvajes. Frente a eso, ellos proponen una política del deseo. La política del deseo de Deleuze-Guattari pasa por reconocer los devenires como formas de resistencia a la subjetivación normativa. En lugar de reprimir el deseo en los moldes de la familia, la ley y la identidad, se trata de seguir sus trayectorias nómadas. El devenir animal, en este sentido, no es una regresión, como diría Freud, sino una fuga, una creación. Deleuze-Guattari diferencian varios tipos de animales. El animal individual, es decir, el lobo como figura imaginaria o personal, el animal colectivo, es decir, la manada, y el animal mítico o totémico, usado en rituales o narraciones simbólicas. El psicoanálisis se centra en el animal totémico, es decir, el animal como representante simbólico del padre o bien de la ley. Para ello, pero ellos quiero decir, se interesan, Deleuze-Guattari se interesan en el animal de la manada, el animal que opera como multiplicidad nómada, que escapa al sistema de representaciones. Por eso insisten, no hay un solo lobo, sino varios. Una manada, un agenciamiento. Otro concepto que aparece y que es recurrente ya en las explicaciones de Deleuze-Guattari es el de máquina de guerra. La manada, como forma de organización no estatal, se asemeja a esta máquina de guerra. Un agenciamiento colectivo que no obedece a la organización jerárquica del Estado o de la familia. La máquina de guerra no es militar, sino que nombra un modo de existencia que se opone a los sistemas de control. El devenir animal se articula así como una línea de fuga frente al poder. Devenir animal también implica devenir imperceptible, devenir minoritario, y eso es lo que parece buscar durante toda su vida, y con ciertas contradicciones, porque también en la vida académica incluso se comporta con los ademanes de una vedette, la imperceptibilidad. Nos referimos a Gilles Deleuze. Es una desterritorialización de la identidad fija. Cuando alguien deviene lobo, no se vuelve como un lobo, sino que entra en un régimen de afectos que ya no pasa por el yo. Devenir es dejar de ser uno mismo. Devenir es escapar de la individuación. Devenir es atravesar umbrales.
La crítica al psicoanálisis se amplía en este capítulo 1914, Uno o varios lobos, con un cuestionamiento al uso de los signos. El psicoanálisis opera con significantes que remiten siempre a lo mismo, al Edipo, a la ley, al falo. Pero Deleuze-Guattari proponen un sistema de signos asémicos que no representan, sino que afectan. La manada produce signos que no significan, sino que componen una especie de nueva semiótica. El niño no dice quiero al padre, el niño dice quiero devorar, quiero correr, quiero aullar como un lobo. También se introduce la noción de asignificancia productiva. El deseo no pasa por interpretar, el deseo pasa por producir. En lugar de buscar el sentido oculto del sueño del niño, habría que seguir su proliferación rizomática. ¿Qué hace el sueño? ¿Qué conexiones abre? ¿Qué líneas de fuga propone? He ahí las preguntas adecuadas. El capítulo 1914, Uno o varios lobos, que remiten, recordémoslo, en la línea del vídeo anterior a esa interpretación del sueño del hombre de los lobos, ese hombre que soñaba con unos lobos blancos mirándolos desde un árbol como símbolo de la castración, del miedo a la castración por parte del padre, no por parte de ese lobo. El capítulo termina, como decimos, con una afirmación crucial. Es esta: el devenir no tiene sujeto. No se trata de que yo me convierto en lobo, sino de que hay un devenir lobo que me atraviesa. Los devenires no se eligen, no se controlan. Los devenires no se eligen, se entra en ellos. Devenir es ser arrastrado por una fuerza que descompone la identidad y la recompone en otro plano. Volveremos en el próximo vídeo con el resumen del capítulo 3 del libro 1000 plateaux, 1000 mesetas, libro fundamental en el proyecto Capitalismo y Esquizofrenia, que se inicia con el Antiedipo con la publicación del Antiedipo en 1972.